Bienvenidos. ¡Vamos, chileno! Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy, miércoles 22 de noviembre de este año 2023, que ya se aleja. Junto a Chantal Robert de la Magotier y Cristian Macaya, les saluda Reinaldo Reinique y queremos contarles que nuevamente hemos vuelto al día miércoles, que era nuestro espacio habitual. Estamos saliendo al aire en el 89.5, señal FM, y también en el 840 de la señal AM, señal online, portalesfm.cl. Saludamos también a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado, que siempre nos apoyan en los controles, y por supuesto a Marco Leblanc, que hace posible también la emisión a través del canal YouTube. Yo no sé si me escucha ahí nuestro invitado de hoy, Almirante Arancibia. Sí, justamente como me escucha, yo aparezco en pantalla, pero no los veo a ustedes. Ya, algún problema técnico ahí debemos tener, pero bueno, lo importante, sobre todo para nuestros auditores que están escuchándonos por radio, mi almirante, muy bienvenido. Usted sin duda es un invitado de honor que ya muchas veces ha estado con nosotros, así que le agradecemos su disposición. Y bueno, ¿para qué lo vamos a presentar? Pues usted ha transcurrido su trayectoria, ha pasado por la Armada, donde alcanzó, ¿no es cierto?, la cúspide de escalafón naval, el Senado, también diplomático, representándonos en Turquía, y la Convención Constitucional, Convención Constituyente del año pasado, en que seguramente nos va a contar su experiencia respecto de aquello por lo actual. Dejo a Chantal y Cristian para su saludo también. Chantal, ¿qué tal? Gusto verte. Hola, qué gusto estar con ustedes de nuevo este día miércoles, este precioso día miércoles, con harto calor y contenta de estar de nuevo una semana más con ustedes. Nos había costado volver a juntarnos, pues habían otras actividades acá en la radio, así que muy contenta de volver al aire con ustedes. Hola, Cristiano. Hola, ¿qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Saludar a Reinaldo muy cordialmente, a la audiencia del programa y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy, el almirante Arancibia. Yo también estoy contento de estar los miércoles. A mí me gusta ese concepto del ombligo de la semana, esto de poder tener una visión holística y panorámica de todo lo que es la semana, así que muy contento de poder seguir en el programa el día de hoy. Así que partamos, porque la verdad que tenemos harto de conversar y nuestro invitado es de lujo, así que vale la pena invertir los minutos. Aprovechemos el tiempo. Almirante, siempre nosotros partimos con una rápida lectura de los titulares, los principales titulares. En lo internacional me ha llamado la atención y la buena noticia, un acercamiento entre Hamas e Israel que permitiría la liberación de rehenes. También el cambio de gobierno en Argentina, que está ya en un periodo de transición. Hemos visto ahí fotos y algunos reportajes de la entrega de gobierno que está haciendo el presidente Fernández al presidente electo Milei. Y de Ucrania, bueno, ya poco se habla. Y en lo nacional, mientras la basura se sigue acumulando en las calles de la comuna de Santiago, el caso Sobornos, ¿no es cierto?, respecto del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero que se divulgó a través de este audio del abogado señor Hermosilla, tiende también todo esto a diluir el caso convenio. Mientras tanto, el ministro Montes resiste. El presidente Boric se ha mostrado molesto por los emplazamientos a su gobierno, por la incapacidad que ha tenido para enfrentar y frenar la delincuencia desatada, y hoy día supimos a través del señor Arboe que habría un cambio en la metodología de medición, lo cual claramente que llama la atención. En lo deportivo, bueno, ahí hay noticias de dulce a gras, los Juegos Panamericanos. Hemos estado muy bien representados, con 11 medallistas de oro ya, pero nuestra selección nacional nuevamente cayó derrotada ante Ecuador. En otro plano, la detención del alcalde de Algarrobo en lo regional también nos afecta por el fraude de más de 1.000 millones que lo van a llevar o lo está enfrentando ya a la justicia. Hay personas detenidas en ese caso.
Algo robo. También llama la atención la visita del secretario general de la ONU, el señor Guterres, a la Antártica, invitado por el presidente Boric. Llama la atención porque la ONU no es parte del Tratado Antártico, así que algún interés o algo se trae entre manos el secretario general. También el gobierno ha reactivado el proyecto que crea la Defensoría de Víctimas, que estaba durmiendo en el Congreso ya por 800 días aproximadamente. Y bueno, se habría confirmado hoy día en la tarde que el presidente estaría viajando a la entrega de mando en Argentina. Y en lo regional, bueno, los pescadores hoy día provocaron, de Caleta Portales, provocaron un gran corte de tránsito y un lío mayor. Llama la atención que solo 30 o 40 personas puedan detener la actividad en una ciudad tan importante como es Valparaíso. Así que eso es, y mi almirante, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted, este contacto realmente muy, muy grato como siempre, y poder conversar de tanta cosa que nos está ocurriendo, no todas realmente deseables de comentar, pero estoy a disposición de poder transmitirle parte de las últimas experiencias que me ha tocado vivir. Un saludo especial a Chantal, a ustedes en general, a la gente que nos escucha, que es realmente a quienes vamos a mandar el mensaje. Como tú mencionabas recién en este breve resumen, la cantidad de cosas que están ocurriendo son impresionantes, y a mí me preocupa un tema de fondo, en referencia a este cuadro que tú presentaste. Me preocupa una falta de gobierno. ¿Qué entiendo por una falta de gobierno? Es una capacidad de poder ir enfrentando y resolviendo problemas que se van produciendo para cumplir el objetivo que se había previsto. En el caso de un gobierno del país, lo que tenemos que darle nosotros es a la gente, a nosotros, a los que vamos y somos habitantes de esta tierra tan querida. Nosotros tenemos que estar satisfechos con la seguridad que se nos brinda, con las posibilidades de futuro que se abren, con el trato que recibe la gente. Y veo que en todo eso tenemos a un gobierno que está casi, entre comillas, ausente. Se ha hecho bromas de que el presidente anda en bicicleta a las 11 de la mañana en el cerro, no sé cuánto, o que se pasó todas las Olimpiadas yendo de un lugar a otro, lo cual ciertamente le reditúa un reconocimiento de la ciudadanía, pero esa no es la función del presidente. El presidente tiene que estar para gobernar, para dar instrucciones, para enfrentar los desafíos. Tenemos en este momento, yo prendo la televisión y tenemos todos los días, media hora a lo menos, de asesinatos, portonazos, descuartizamiento, porque estamos mejorando la calidad de los delitos, digamos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces se reúnen y se vuelven a reunir y dicen, en 2 meses más vamos a tener tal cosa y vamos otra vez con... Pero, ¿qué estamos viviendo? Yo estoy viviendo en un país que está realmente en un proceso de decadencia sistémica, y que acuérdense lo que les digo, el próximo año vamos a enfrentar una situación económica más compleja que la de este año. Mi almirante, quería consultarle su apreciación o comparación entre el proceso que le tocó vivir el año pasado en la Convención Constituyente y el proceso que usted observó desde fuera hoy con este Consejo Constitucional que ya entregó su propuesta el pasado 7 de noviembre y que tenemos que plebiscitar el próximo 17 de diciembre, con tiempos muy acotados, muy cortos, sin una suficiente difusión de los contenidos de este proyecto constitucional. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuál es su opinión respecto de un proceso y otro que puede iluminar a la audiencia que tenemos que nos escucha en este minuto? Mira, son 2 mundos distintos. A nosotros se nos expuso a un
un sistema que estaba abierto a listas pendientes, que no tenía, era una hoja en blanco, que no tenía ninguna instrucción previa, que no había ningún acuerdo, y esto produjo una composición de esa convención constitucional que fue exótica, que fue distinta, que fue más bien sobre áreas temáticas que sobre gente que tuviera una visión o una preparación como para ir trabajando en un proceso constitucional. Tuvimos los pueblos originarios, la paridad de salida en las mujeres, tuvimos una cosa extremadamente compleja que lo que produjo fue que la Constitución, porque ahora dicen que esta Constitución no se basa en acuerdos y ha logrado, digamos, también ser talibana en su convención, yo les pido un minuto de reflexión al respecto. En el proceso constitucional en el que yo participé, no tuvimos ninguna opción a nada. Es decir, había una mayoría del sector, voy a decir, del gobierno, del sector, porque el gobierno tenía un grado de simpatía y compromiso increíble con el proyecto, que nos llevó a que el articulado de esa constitución fue acordada exclusivamente por la izquierda y no tuvimos ni un artículo que nosotros pudiéramos sugerir y que se incorporara a ese proyecto constitucional. Bueno, en esta segunda oportunidad, que la fui siguiendo muy de cerca, porque ciertamente es un tema que me apasiona, esta tuvo un sistema totalmente distinto. Aquí se fijaron cosas, se fijaron primero que nada el poder constituyente, que es el Congreso, resolvió ir a una nueva consulta ciudadana, a un nuevo proceso de constitución, que está habilitado para eso. O sea, cuando dicen este es ilegítimo en el origen porque no parte de un plebiscito que lo autorice, no. El Congreso Nacional, el órgano constituyente del país, decidió por unanimidad el ir a un nuevo proceso y encargarlo a un grupo de estructuras distintas. Ahí estoy, te pasaste, gracias, chao. ¿Perdón? Siga nomás, Mirante. En ese trabajo que presentó el Congreso, se fijaron 12 bases constitucionales. Había 12 normas básicas que los consejeros tenían que observar. Se creó el comité de expertos, gente realmente preparada, que era la que iba a hacer un primer trabajo de definición de los artículos que se tratarían o que se incorporarían a esta convención. Se le fijó unos plazos y se le fijó el reglamento con el cual iba a operar. Todas cosas que antes no existían. Ahora teníamos la comisión de expertos, teníamos los 12 bordes, teníamos el reglamento y teníamos para legitimar definitivamente esto el grupo de 50 consejeros que eran elegidos popularmente. Es decir, partimos de un mamarracho que se le llamó finalmente, que llegó a cualquier cosa, que proponía cualquier cosa, a un tema que está estructurado y que interactuó. Ahora se dice que finalmente los republicanos o la derecha impuso su cuestión. Eso es falso. Eso es falso. Los expertos, fíjate, aprobaron 210 de las 626 observaciones que se le habían hecho al texto de la convención. Los consejeros después aprobaron 152 de las 10 observaciones hechas por los expertos que era la mitad de derecha y la mitad de izquierda. 152 de las 210. Y finalmente la comisión mixta, que era la que tenía que despechar aquellas cosas que no habían sido ni rechazadas ni aprobadas, aprobó otras 32 observaciones. O sea, tenemos los distintos órganos que se crearon para esto, de derecha y de izquierda, fueron creando un articulado de la Constitución que representa al aporte que cada uno de ellos podía hacer. Indudablemente que al tener una mayoría de derecha en la gente electa, ese grupo tenía cierta capacidad de establecer ciertas
ciertos principios, ciertas ideas que constituían parte esencial de su pensamiento. Eso hace una diferencia brutal. Aquí hubo participación de los dos. Y lo otro que me gustaría decirles, que ya que ha estado en el debate, dice, la gente más sabia, estos más doctos, cuando opinan al respecto, dicen, no me gusta esto porque es una constitución muy extensa. Esta constitución muy extensa tiene 174 artículos menos que la anterior, que la que hicimos nosotros. 174 artículos menos que la anterior. ¿Y cómo votaron estas eminencias que hoy día no quieren votar esto porque la encuentran extensa? Votaron a favor de la anterior, pues. Entonces, seamos consecuentes. Eso es lo que yo le pido a la gente. ¿Ah? Si no les gusta esta porque es larga, ¿cómo votar por la primera? Eso sería una pregunta del millón, digamos. No, hasta ahí llego en este momento, esta pregunta que me hacen ustedes, porque creo que son dos propuestas distintas. Tan distintas son que el rechazo que tuvo la primera, la Convención Constitucional en la cual yo formé parte, fue pero violenta, fue terrible, fue impactante. Y esta, yo espero que la lógica, no con mentiras, que son las cosas que se están usando ahora, o artilugios o interpretaciones, yo realmente espero y confío que el criterio de la gente, que el sentido común de nuestra gente, que lo ha demostrado en todas las votaciones anteriores, termine por aprobar esto, porque esta es una constitución que está bien estructurada y que pretende resolver los grandes problemas de la conducción del país, como es el sistema de administración del poder, digamos, en términos específicos. ¿Chantal? Oye, sí, yo creo que claramente hay fortalezas con respecto al proceso anterior. En primer lugar, un poco tal como tú decías, estos distintos órganos que se hicieron, el órgano experto, el órgano de admisibilidad, más este tercer consejo, que fue finalmente el que sí eligió la población, es una de las fortalezas de este nuevo proceso. Que sea más corta también es otra fortaleza, tal como tú dices. ¿Y qué otras fortalezas encuentras tú que tiene este nuevo texto que podría ayudar a las personas a votar a favor? Mira, qué importante, te agradezco la pregunta. Una constitución es un documento, es una estructura que está destinado a servir a la gente. Servir a la gente, ese es el objetivo. Nosotros nos reunimos los chilenos y dijimos que queremos tener una constitución para que nos rija y para que todos nosotros nos podamos subordinar a las normas que ahí se establecen. Pero la constitución está al servicio de la gente. Bueno, la constitución que nosotros tenemos en este momento, que tuvo su origen durante el gobierno militar y que tuvo una estructura específica, fue siendo motivada, fue siendo cambiada, alterada sistemáticamente hasta llegar a la que tenemos en el día de hoy. Y la que tenemos en el día de hoy, con el cambio que se le ha producido a las estructuras de gobierno y todo, nos tiene con un sistema que no opera bien. Y te lo voy a mencionar en 3 dimensiones. El primero, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que llega con un programa que le ofreció a la gente, y la gente lo votó y eligió al presidente para tal cosa. Este presidente llega con su programa, empieza a estructurar las leyes que va a mandar al Congreso, pero se encuentra con un Congreso que es variopinto, que hay 22 estructuras, 22 partidos políticos distintos o independientes, porque han renunciado a partidos políticos. Poner de acuerdo a 22 grupos distintos para que aprueben un proyecto de ley enviado por el gobierno es misión imposible, y es lo que estamos viendo. O sea, tenemos a un ejecutivo que traía un programa, que empezó a plantear su programa, y a un Congreso que le ha rechazado y le ha puesto problemas en todo lo que había que desarrollar. Y eso lo estamos viendo, o sea, eso es un hecho real. Esta nueva Constitución establece nuevas relaciones de poder, le da más poder al Ejecutivo. Ejecutivo, nuestra Constitución tradicionalmente ha sido una Constitución presidencialista.
Esta nuevamente le refuerza las capacidades al Ejecutivo, le fija tiempo al proyecto, ¿cómo se llama?, Congreso, para que le dé respuesta y se aprueben los proyectos que se mandan o se rechacen los proyectos que se mandan. Y lo más importante, reduce el número de parlamentarios en dos vertientes. Una, el número de diputados lo reduce a 138, actualmente les recuerdo que son 155. Este 138 es un menor costo, una mejor selección, porque mientras menos elijas tú, mejor tienes que seleccionar, digamos, vas a elegir mejores jugadores. Y termina con los partidos que tengan menos de un 5%. O sea, con eso logramos que esta cosa se concrete en unos, ponle tú, 6 actores diferentes que tengan que ponerse de acuerdo para ir manejando. Esto va a hacer una mayor facilidad y una mejor capacidad para gobernar este país. Primer punto. Y el segundo punto importante es que hay un tercer poder del Estado, que es el poder judicial. Y hoy día tenemos nosotros en el Poder Judicial una estructura que se ha ido conformando con una constitución política, con un manejo político del sistema que nos tiene con una Corte Suprema muy politizada, con un sistema que para poder ir subiendo tienes que estar tú de acuerdo y estar muy politizado también. Bueno, esta Constitución crea 3 estructuras distintas que van a evaluar a los jueces, que los van a promover y los van a destinar a las distintas áreas donde tienen que trabajar y que tienen que hacer una proposición finalmente de cuáles podrían entrar al poder, a la Corte Suprema. Es decir, estamos haciendo no un poder judicial autónomo, porque no lo es, pero que sí tiene un manejo importante en la promoción de sus cuadros de distintos jueces en los distintos niveles, que va a permitir tener un sistema de justicia más adecuado. Adicionalmente, les recuerdo, se pone la Defensoría de las Víctimas, o sea, cosa que hasta el momento no existía y que en esta Constitución se viene a ratificar, una ley que está en este momento funcionando también en el Congreso, se viene a ratificar. Hoy en día a ti te asaltan o te violan o te matan o te hacen o matan a un pariente y quedaste solo frente al sistema. Entra un fiscal a determinar qué tipo de delito se cometió. Hay un inculpado que fue detenido que tiene defensor del sistema y eso pasa al juez que va a detener, pero tú te quedaste sola, te quedaste solo. Entonces creo que tiene esos dos grandes efectos, pero muy, muy importantes. Primero, va a mejorar la capacidad de interactuar entre el Ejecutivo y el Legislativo, por los números que les acabo de mencionar. Y segundo, le mete mano al Poder Judicial para que realmente la justicia ocupe el lugar que corresponde. El otro día escuchaba yo en las noticias que daba el mismo general director de Carabineros que se había detenido a una persona en un delito X que tenía 90 detenciones previas y estaba libre. Entonces, alguien que me explique, por favor, ¿qué nos está pasando? Un hombre que tenía 90 detenciones previas estaba libre y fue detenido en un nuevo delito, digamos, de lo que había cometido. Entonces, la mejoría judicial y la mejoría de la interacción ejecutivo con el legislativo me parece que está en la esencia y es lo más importante que conlleva esta propuesta constitucional. Sí. Oye, Cristian, a lo mejor tú tienes también alguna inquietud que plantearle al almirante. Estamos próximos ya al intermedio musical, pero seguramente como buen abogado que eres y que te interesan estos temas, alguna inquietud quieres plantear. No, mira, la verdad es que es bastante interesante poder escuchar al almirante, primero porque obviamente estuvo ahí en un rol bastante protagónico a propósito de su participación en la primera convención, sin perjuicio obviamente de lo frustrante que debe significar
realizar un trabajo que no tuvo el eco, digamos, necesario por no ser escuchado, porque en definitiva ahí lo que sucedió fue una verdadera aplanadora o maquinaria que se pasa por parte de un grupo que intenta imponer sus ideas, cuestión que obviamente yo comparto, no es lo que ha sucedido en este proceso, sin perjuicio que se intenta instalar esa idea de que también es una pasada de máquina, lo cual no es efectivo, porque los 12 bordes primero se han respetado de manera bastante clara, digamos, eso es incuestionable. Por lo tanto, claro, hay mucho de fake news, hay mucho de realidad. Pero yo creo que también deberíamos darnos la oportunidad de analizar debilidades. Yo creo que el texto actual, sin perjuicio que estoy en la línea de que se debe votar favorablemente por una cuestión de pragmatismo, de realidad política, de cerrar el momento constitucional. O sea, tiene mil razones de conveniencia para votar a favor, pero creo que también hay aspectos que son ciertas debilidades, como toda obra humana, me imagino que tiene que ser perfectible. Y desde una posición política pareciese que se está muy en la línea de hablar de la fortaleza y en otra posición política muy en la línea de hablar de las debilidades. A mí me parecería que sería un muy buen ejercicio que aquellos que defienden el a favor digan, miren, ¿sabes qué? Tiene debilidades efectivamente y las veo en este y este orden, sin perjuicio de lo cual creemos que el global, el todo es mucho más coherente, mucho más prudente, más necesario que lo que existe actualmente. Entonces, a mí me gustaría, digamos, también tener la oportunidad de hacer esos ejercicios. Yo sé que no es tiempo porque vamos a ir a la pausa musical, pero me interesaría que en algún momento también pudiésemos hacer esos análisis. No sé si el almirante también le hace fuerza un poco lo que estoy diciendo, porque en definitiva, una discusión sincera, de verdad, pasa por la lógica de poner en la balanza lo bueno y lo malo de toda obra humana, y esto no escapa, digamos, a esa lógica. Vamos al intermedio musical, ¿les parece, almirante? Y al regreso le da respuesta a lo que usted aprecia como debilidades o cosas que son perfectibles en este proyecto de constitución. ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué me gustaría escuchar? A mí me encanta Gracias a la Vida, de nuestra querida Violeta Parra. Ya, le vamos a pedir entonces ahí a nuestros radiocontroladores que partamos con Gracias a la Vida, un buen momento para recordar a Violeta Parra con esa bonita canción tan significativa. De regreso ya, luego de escuchar a Violeta Parra en esta linda canción, y estamos conversando con nuestro invitado, el almirante Jorge Patricio Arancibia, mucho de tema constitucional, y Cristian Macaya recién le había planteado cuáles eran los aspectos que harían perfectible este proyecto de constitución, porque hay muchas críticas, algunas posiblemente válidas, pero cuando se ve el contexto general, ciertamente uno tiene una decisión tomada de cómo va a votar. Pero, almirante, algunas cosas que usted cree que podrían haber sido distintas o haber sido incorporadas. Mira, yo a medida que leo y reviso y vuelvo a leer, yo creo que esta constitución ha tenido que enfrentar el desafío de que al eliminar las normas orgánicas constitucionales, que eran una forma de que ciertos capítulos de distintas áreas de la constitución actual vigente pasan a ser leyes normales que por simple mayoría se pueden modificar, ha tenido que incorporar, y por eso que se alarga el tema, ha tenido que incorporar parte de esas normas al articulado de la actual convención, haciéndola más larga. Algunos dicen que parece un programa de gobierno. La verdad de las cosas es que no lo veo tan así. Yo veo que la necesidad que generaron el término de las normas orgánicas constitucionales y la necesidad de poner algo de ello para protegerla y para ponerle, digamos, los resguardos correspondientes en los porcentajes de votación, ahí hay un tema discutible. Es decir, un cambio que se hizo en un sentido hace que esta constitución tenga que incorporar esto que hace que sea muy extensa. Pero le encuentro la razón en ese sentido. Si nosotros siguiéramos con las leyes orgánicas constitucionales, no cabe duda que no sería necesario el tomar los resguardos y ponerlos acá. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa.
y es el tema, dicen los detractores de esto, que esta es una constitución que nos divide. Yo hace tiempo, y se los digo con todo corazón, yo hace tiempo creo que estamos formando parte de una sociedad que está bien dividida. Está dividida incluso dentro de los propios sectores. O sea, hoy en día nosotros tenemos en lo que se llama la centro derecha, tenemos gente que está en contra de este proyecto que de alguna manera representa esencialmente el pensamiento de la centro derecha, aun cuando digo yo que existieron los equilibrios correspondientes y se cumplieron todas las normas. Pero nosotros tenemos en este momento una división en la sociedad. ¿Cómo resuelves tú la división en la sociedad? Que me parece que es un tema fundamental. Y que esta constitución, ciertamente, tal como está escrita, va a haber un montón de gente que la va a tomar como suya, la van a hacer propia y van a ir adelante. Yo creo que la unión de la sociedad no la genera la constitución. La unión de la sociedad la genera el Estado, el gobierno. Nosotros fuimos personas de MER, y me refiero a Reinaldo y a mí, y nos tocó mandar buques, a mí me tocó mandar la institución. ¿Cómo hacías tú para que el buque funcionara bien o para que la institución funcionara bien? Con la mejor de tus capacidades, porque el mando se ejerce desde el corazón, con adhesión de la gente, mandándole un mensaje que es positivo a todos, preocupando de cada uno de los sectores. Pero aquí el mensaje que nos llega todos los días es de los pobres contra los ricos los pobres subjugados, la cuestión se va creando. Es como si yo me encargara en un buque de ir generando una división entre la tripulación y los oficiales. Y eso es un daño que la Constitución no lo va a resolver, y que es una cosa que me preocupa. Yo espero que un futuro gobierno, un próximo gobierno, sí lo tome en serio esto y busque el aunar, el convocar, pero convocar de verdad, porque una cosa es convocar a una reunión y después te dice para tu madre en un medio de comunicación y te deja fuera del circuito. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa, y esta Constitución ni ninguna otra lo va a resolver, porque la unidad de la sociedad chilena, actualmente muy dividida, obedece a otra razón, y es errores de gobierno, errores de conducción, errores de enfrentamiento, que nos han llevado a la situación en que estamos en este momento. Oiga, aprovechando el ejemplo que dio y la comparación con una unidad de combate, de liderazgo y todo esto, se estaba discutiendo la ley de presupuesto y llamó la atención solo algunos diputados de la UDI y la bancada republicana votaron para poder continuar con el financiamiento de las Fuerzas Armadas que se acordó con una nueva ley después de haber derogado la ley reservada del cobre. Usted como excomandante en jefe, ¿tiene opinión sobre esto? Porque se genera un grave daño al mantenimiento, al sostenimiento, al desarrollo de fuerza y sobre todo al entrenamiento de las dotaciones. ¿Qué le parece ese aspecto y cómo podría ser revertido? Bueno, ahí te estoy hablando yo de un tema de gobierno. O sea, aquí se cambió lo que estaba establecido en la Constitución antigua, dentro de las leyes orgánicas constitucionales, el hecho de cómo modificar las normas. Yo me acuerdo, esto parte, si hacemos un poquito de historia y la voy a hacer rápida, esto parte con la ley de cruceros, que fue la que financió los cruceros cuando llegaron a Chile, porque después pasó a ser la ley del cobre, que daba un porcentaje de la renta de cobre a las Fuerzas Armadas. Después eso se repartía en 3/3. Después esa ley del cobre se modificó y se transformó en 4/4.
y uno de los cuartos era el que administraba entonces el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, para apoyar a uno de los proyectos que más lo necesitaran dentro de las distintas fuerzas. Y después se borró y se crea esta ley que es de largo plazo, que establece un programa y un proyecto de financiamiento a 10 años para, con cargo a esos recursos, ir adquiriendo el material y las necesidades de entrenamiento de la gente. Bueno, eso es lo que, como tenía aportes anuales para ir generando esta base sobre la cual generar el desarrollo, el pegarle un manazo al aporte de este año es preocupante, porque el próximo año a lo mejor, con la misma facilidad legal que tienen hoy en día, le van a pegar otro golpe a esta, y así se va a ir terminando con este fondo que está actualmente existente y con el cual las Fuerzas Armadas funcionan. Esto hoy día es una mala señal de futuro. No quiere decir que el próximo año las Fuerzas Armadas no vayan a tener recursos para operar, porque la verdad es que están contra un fondo, pero ese fondo hay que irle metiendo recursos cada año para que se conserve y poder ir desarrollando las necesidades institucionales. Eso es el daño que se produce ahí. No guarda relación ni con esta Constitución, sí con la otra, que fue cambiando todas estas normas que te digo yo. O sea, la fueron llevando desde una ley de cruceros extra hasta llegar a un sistema en que permite, en este caso, que la ley de presupuesto no se considere. Te digo una cosa, si tú miras la gente que votó en esta, es más o menos 2/3 de el resto está afuera de la sala. Hay diputados y senadores diputados, básicamente, que se salen de la sala para no tener que votar, y por lo tanto esta es aprobada con mayoría simple. Y ese es el caso. Si se hubiera puesto alguna norma de control, ya sea porque es 3/5, 4/7 y 2/3, y etcétera, si tuviera alguna de esas, los 3/5, digamos, esta no se habría aprobado. Ahora, yo creo que, perdona, tenemos un problema cuando hablamos de esta ley de presupuesto, lo que es Fuerza Armada. La mayoría de la gente piensa que las Fuerzas Armadas hoy día no requieren tanta plata porque no funcionamos en guerra finalmente. Pero la gente se le olvida que la mayoría de estos fondos se utilizan en época de paz. Por ejemplo, ¿cuánto salió la operación de ir a buscar a los compatriotas hasta Israel? O sea, ese tremendo gasto, esa tremenda función humanitaria que hizo la FARC, sale justamente de todos estos dineros, y yo creo que eso no se considera. Para las inundaciones, para los incendios, cuando salen las Fuerzas Armadas, justamente requieren estos recursos. O sea, estos recursos no son solo para la guerra, y eso es lo que la mayoría de la gente desconoce, se les olvida, y hoy día el gobierno está haciendo justamente la pega de no conversarlo, de no dárselo a entender a la gente. Mira, Chantal, tiene toda la razón del mundo, pero hay una cosa que dijo Reinaldo que hay que rescatar, es el esfuerzo de entrenamiento de las dotaciones y de la gente de las Fuerzas Armadas. Si no, es imposible mandar en 24 horas un avión a Israel, digamos, para que repatrie a los chilenos que estaban allá. Eso requiere dotaciones entrenadas, preparadas, profesionales, con horas de vuelo, de entrenamiento, etcétera. Estamos hablando de la inseguridad y el problema de las drogas que están entrando a Chile, y cómo gran parte de este ingreso de drogas se hace a través del mar. Eso obliga a tener lanchas, buques, patrulleros, exploración aeromarítima, control de los puertos, etcétera. ¿Y de dónde sale eso? Y esa gente es particularmente entrenada, es preparada para. Cuando tú ves, por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo en el país para que Carabineros tenga más potentes y mejores capacidades que las que tenía o tuvo para enfrentar este incendio nacional que se generó el 18O, como le llaman. Eso es porque esa institución no estaba preparada para ese volumen de violencia, esa intensidad de violencia. Ahora yo estoy convencido y estoy seguro que está mucho más. Bueno, las Fuerzas Armadas les pasa lo mismo.
sea, tú el día de mañana, si llegara a ser necesario enfrentar un conflicto bélico, indudablemente que necesitamos que la Fuerza Armada tenga su más alto nivel de preparación. Si no tenemos conflicto bélico es porque de alguna manera la existencia de la Fuerza Armada y el conocimiento de los países que pudieran tener intereses sobre nuestra Fuerza Armada los disuaden de hacer algún intento que pueda dañar nuestra geografía, nuestros intereses o cualquier otra consideración. Si hay un efecto disuasorio, si tienes tu Fuerza Armada efectiva y eficiente, tienes una capacidad de reacción ante cualquier tipo de emergencias nacionales. Si tú tienes Fuerza Armada efectiva y eficiente y bien preparada, pues eso hay que entenderlo. Eso no se improvisa. Eso estamos nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año trabajando en ese sentido. Esa es la inversión que hace el país en esto, así como invierte en relaciones exteriores, en una cancillería, en embajadores y en embajadas en distintas partes del mundo. Y eso tiene un costo y tiene un rédito en la inversión en política de Estado, como es la política de la defensa de las Fuerzas Armadas. Me parece que es una consideración fundamental. Almirante, respecto de, ya que hemos hablado de eso, nosotros hemos tenido algunos conflictillos en la historia reciente y no tan reciente con nuestra vecina República Argentina, y seguramente Cristian Macalle, que hablábamos antes del programa, tiene algunas inquietudes respecto de lo acontecido estos últimos días ya. Cristian. Gracias por ese pase gol, Reinaldo. Bueno, sí, yo la verdad que comparto que la inversión eficiente, eficaz que hagamos en materia de Fuerza Armada hoy día es invertir en la paz del futuro, sin duda, incluso hasta geopolíticamente estratégico, porque si los vecinos nos ven bien dotados, bien parados, menos obviamente ganas quedan de involucrarse con una nación que tenga disciplina en su inversión en materia de Fuerzas Armadas en general. Voy a hacer una pequeña reflexión de dos respuestas atrás. Este ejercicio de preguntarle a alguien que tiene una posición respecto a la Constitución, de ser capaz de traspasar la línea mental y decir, sabe que yo veo fortalezas, pero también veo una debilidad, créanme que los de el otro lado no lo hacen. La verdad que cuando uno es tan predecible la respuesta en estos debates políticos que se hacen respecto a el proceso constituyente, que uno ya puede adivinar incluso qué es lo que se va a responder. Entonces, a mí me parece muy sincero, muy interesante también escuchar al almirante hablar y decir, ¿saben qué? A mí me parece que lo de las leyes constitucionales puede ser algo que las leyes orgánicas constitucionales puede ser algo que eventualmente podemos perfeccionar en lo sucesivo, porque, insisto, es un ejercicio que muchas veces cuesta encontrar en otro sector político que solamente se concentra en hablar de la debilidad y ven parece en blanco y negro. Entonces, a mí me parece que este ejercicio de hacer debate, de pensar, de llevarnos a la reflexión nos hace muy bien, pero eso también implica muchas veces colocarse en los zapatos desde el frente. Bueno, a propósito de lo que señalaba Reinaldo, sí, efectivamente, y conectado con el tema de geopolítico, en Argentina pasó algo bastante particular. El triunfo de Javier Milei, yo creo que es un golpe en la cátedra. Es el primer presidente liberal libertario del mundo y que asume muy próximamente, porque estos procesos son muy breves. Él llegó con un discurso claro, firme, sin medias tintas, con un lenguaje que el argentino yo creo que entendió bastante fuerte y claro, ¿cierto? Y que sin duda importa toda una revolución. Su programa incluye, por ejemplo, incentivar la producción agropecuaria, jibarizar el Estado, intervenir la economía de manera bastante profunda. Pero, almirante, usted viviendo un par de años, entiendo, en Argentina como agregado naval y conociendo bastante bien, ¿cómo ve usted la instalación del gobierno de Javier Milei? Y particularmente preguntarle si cree usted que él va a poder cumplir su innovador programa de gobierno, ¿cierto? Y cuáles son los efectos, porque siempre lo miramos desde la perspectiva, digamos, del otro lado de la cordillera. ¿Cuáles son los efectos en la relación bilateral tener un presidente como Javier Milei en la Argentina? Mira, partamos por la parte final, digamos. El hecho de que el candidato electo y actual presidente electo Milei esté el 10 de diciembre asumiendo el poder, nos pone a una persona cuya disposición básica tiene ciertos rasgos confrontacionales con nuestro actual gobierno. Lo hemos escuchado en estos famosos
estas grabaciones que existen, digamos, en la cual él le da un trato un poco despectivo al presidente, digamos. O sea, yo no veo una relación fácil estando Milei allá y aquí el presidente Boric. Pero esas cosas cambian. O sea, el día de mañana nosotros, seguramente con la alternancia del poder, que yo confío en Dios que se vaya a producir, vamos a tener un candidato que va a estar más próximo a la idea de Milei. Ese es el primer tema. No veo la relación fácil entre Milei y Boric. El segundo tema que es importante es qué posibilidad tiene el presidente electo Milei de llevar adelante su programa. Yo estuve 2 años en Argentina, yo quiero mucho ese país, tengo grandes amigos en Argentina, lo visito frecuentemente. Yo tengo mis dudas si va a ser capaz de llevar adelante el programa. Yo cuando tú mencionas que estuve agregado naval en Argentina, fue en el periodo que terminaba el gobierno militar y llegaba la democracia con Alfonsín. El presidente Alfonsín tenía una labia, pero extraordinaria. Pero llegamos a tener una inflación del 100 y tantos %. O sea, la capacidad de administrar, de llevar adelante un gobierno independiente de la facilidad oratoria que tenga una persona o de la energía que se vea, es complicada en un país como Argentina, donde tienen una forma de vida, un estilo de vida que es distinto al nuestro, es esencialmente distinto al nuestro. Y en este caso vamos a tener un presidente que viene con un programa realmente, entre comillas, revolucionario, porque va a tener que meterle mano a un montón de partidas, la chique de los ministerios, y por lo tanto la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo. Yo no sé cómo va a tratar el tema de las subvenciones, que en Argentina la mitad del presupuesto se va a regalar plata a los distintos estamentos que hay ahí, al nivel de pobreza brutal que tienen. Los planes. No tiene la capacidad en el Congreso, el respaldo del Congreso, que es lo que estamos planteando acá, para llevar adelante estas modificaciones. Veamos cómo se maneja esta cosa. El mensaje es muy potente, es un mensaje de esperanza, porque realmente a ese país le hace falta no solo oxígeno, sino que le hace falta una serie de otras ayudas de todo tipo. Está en el nivel más bajo que te puedas imaginar, pero ¿será capaz Milei de llevar adelante su programa? ¿Ha sido capaz Boric de llevar adelante su programa cuando no tiene el respaldo correspondiente en el Congreso? Hagámonos la pregunta a un lado y en el otro, digamos. Y yo entonces soy un poquito no optimista a lo que Milei puede hacer, que me parece que en términos generales esta revolución podría ser positiva para Argentina, digamos, está muy mal actualmente. Almirante, bueno, súper interesante su planteamiento y realmente, claro, puede tener re buenas ideas. Hablaba de rebajar a 7 ministerios, una serie de cosas, pero si no tiene el apoyo en el Congreso, el tema se viene cuesta arriba. Ya escuchaba ahí a unos piqueteros que ya están llamando a prácticamente a votar este gobierno, de tal manera de que toda esta gente que ha vivido de los bonos en Argentina por tanto tiempo, herencia del peronismo puro, es complejo. Bueno, a nombre del programa le quiero agradecer, mi almirante, su presencia y su disposición para conversar con nosotros y que nuestros radioescuchas puedan tener también opinión, informarse respecto de lo que usted le ha tocado desarrollar tanto en su vida como parlamentario, en su vida naval, y también en otros ámbitos como constituyente en el proceso del año pasado. Así que yo me aprovecho de despedir, le dejo el micrófono a mis colegas panelistas para que también lo despidan y se puedan despedir de los auditores. Así que muchas gracias y hasta pronto, ya lo tendremos nuevamente invitado. Gracias a ti, Reinaldo. Hoy así es, muchas gracias por acompañarnos una vez más, nos encanta tu disposición y conversar contigo, que has vivido tantas experiencias entretenidas.
Y quiero dejar un mensaje con respecto a la canción que elegiste. Me parece que de repente se nos olvida lo lindo que es la vida y cuando dice, cuando despierto tengo 2 luceros, aprovechemos de mirar cuando despertamos, un lindo amanecer, el fin de semana, aprovechemos la vida, la familia que tenemos, no nos olvidemos de esas cosas tan bonitas. Así que tengan una buena semana. Oye, bueno, esta vez pásenlo muy bien, ha sido muy, muy grato poder escuchar al almirante Jorge Arancibia, una visión clara, objetiva y contingente además, así que han sido preguntas bastante interesantes que dan para seguir el debate en sus casas. Muchas gracias, muy amable. Le dejamos el micrófono al almirante. No, quiero hacer una referencia a lo que decía Chantal. Les agradezco a los tres, digamos, la oportunidad que me han dado. Es ciertamente muy importante poder conversar con la gente a través de un medio tan importante como la radio. Y respecto a lo que decía Chantal del gracias a la vida, yo la verdad es que soy un agradecido de ella. He sido una persona que, si me remonto en el tiempo, cuando tenía 14, 15 años y entré a la escuela naval, no me habría imaginado nunca los espacios donde iba a llegar. Y he llegado a esos espacios gracias a que me tocó vivir en un país en libertad, donde mi esfuerzo y donde mis capacidades y donde mi empeño me permitieron alcanzar las cosas que alcancé, de las cuales me siento muy reconfortado, muy orgulloso, y por eso que le doy gracias a la vida. Gracias, Chantal. Bien, pues muchas gracias, mi almirante, gracias a nuestro radio escucha, y estaremos en el aire, si Dios quiere, el próximo miércoles 29 ya de noviembre. Hasta pronto. Muchas gracias.